de rasgos o características propias de una persona o comunidad que nos hacen diferentes a los demás. Eso es identidad. Y vamos a ver el contexto en el ministerio de nuestro Señor Jesús, aquí en el capítulo 6 de Juan. Nos habla de que Jesús ya había comenzado su ministerio y dice que lo seguían multitudes. A Cristo Jesús lo seguían multitudes. Es más, dice ahí este capítulo que eran 5,000 varones lo que lo seguían. Si hablamos de 5,000 varones, pues por lo menos 5,000 estaban siguiendo a Jesús, estaban escuchando sus enseñanzas, pero no eran 5,000, porque si a esos varones le ponen los que estaban casados, sus esposas, o le ponen a las familias que llevaban hijos, pues imagínense cuánto hubiera sido esa multitud. Nos podemos pensar que a lo mejor había alrededor de Jesús, había 10,000 personas. Imagínense, vamos a ver ese contexto. Y esa multitud seguía a Jesús. ¿Y por qué lo estaban siguiendo? Jesús era muy popular en ese momento, en ese tiempo, que estaba comenzando su ministerio, que duró 3 años y medio, porque ellos veían dos cosas. Primero, las señales que hacía Jesús en cuanto a la sanidad, en cuanto a sanar a los enfermos. Dice ahí el capítulo 6 que Él sanaba a los que se acercaban a Él y los curaba de todas las enfermedades. Era en primer lugar el motivo por el cual lo estaban siguiendo. Y en segundo lugar, por lo cual Él estaba moviendo multitudes, es porque les daba de comer. Dice que aquí en el capítulo dice que Jesús se compadeció de ellos y dijo, pues ¿quién les va a dar de comer? Ya tienen días que me están escuchando y ellos necesitan comer el alimento físico. Entonces Jesús se hizo popular por eso, porque sanaba a los enfermos y porque les daba de comer, les llenaba el vientre a esas multitudes. Dice ahí la escritura que hizo uno de sus milagros de la multiplicación, que le dieron, él dijo, pues denles de comer, le dijo a sus discípulos, y uno de ellos le dijo, pues tengo 5 panes y 2 peces, pero pues, ¿qué es esto para darle, qué es esto tan poquito como para darle de comer a tantos? Y pues el Señor les dijo, no, pues recuéstenlo, vamos a darles de comer, denles de comer. Y toda esa multitud fue alimentada, y por eso estaban tan contentos. Ellos empezaban a decir, no, pues ya la hicimos, ¿verdad? Ya encontramos al profeta que estábamos buscando, que había de venir al mundo, ¿verdad? Qué padre, ¿verdad? Pues este profeta pues ya nos da de comer, ya nos cura nuestras enfermedades. Sí, es como si ahorita viniera alguien y nos dijera, pues yo les voy a sanar a todos de este problema del coronavirus, ¿verdad? Este virus que hay en el mundo, yo les voy a sanar a todos. Entonces, pues imagínense la popularidad que había en Jesús, ¿sí? Y aparte les daba de comer. Es como el refrán que utilizamos, ¿verdad? Aquí en nuestro país, en nuestro México, ¿verdad? Que decimos, ¿quién te hace rico? Pues que te mantiene el pico, ¿verdad? Pues ellos estaban muy contentos siguiendo a Jesús, la multitud estaba muy contenta. Dice ahí en Juan 6:15 que lo estaban pensando hacer hasta rey. Miren, vamos a leerlo, 6:15, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Sí? Jesús estaba en la plenitud de su ministerio, lo estaban siguiendo las multitudes, y de repente a la multitud se le ocurrió, ¿verdad? Pues vamos a secuestrarlo, ¿verdad? Y vamos a hacerlo nuestro rey. ¿Por qué? Porque nos sana y porque nos llena el vientre, porque nos da de comer.
Él es nuestro gallo, empezaron a pensar todos, ¿verdad? Vamos a candidatearlo, vamos a hacerlo rey. Parecían como que hasta mexicanos, yo creo, ¿verdad? Los que estaban ahí, aunque eran israelitas, parecían mexicanos porque ya lo querían hacer presidente y ya lo querían y querían que el gobierno, ¿verdad? Pues como presidente les diera de comer, ¿no? Por eso muchas veces la gente vota por los gobernantes, porque está esperando, en nuestro país esperamos que el gobierno nos dé de comer. Y así pasó con Jesús, así esa multitud estaba volcada diciendo, pues vamos a candidatearlo. Pero de repente dice que Jesús se les desapareció. Jesús dice que ya cuando se enteró que lo querían hacer rey, dice que él se apartó, se desapareció, se fue al monte. ¿Y qué hacía Jesús en el monte generalmente? Él se ponía a orar. Jesús no estaba interesado en eso. Cuando conoció la intención del corazón de esa multitud que lo seguía, él mejor se apartó. No era de su interés. ¿Y qué pasó con esa multitud? Dice que en la historia, en Juan 6, en este capítulo, pues que ellos se empezaron a preocupar. ¿Por qué? Porque no lo encontraron. Dijeron, pues ¿dónde está este Jesús que nos sana, que nos da de comer? Pues estamos preocupados. Es más, ya tenemos otra vez hambre y queremos que nos vuelva a dar de comer, ¿verdad? Y salieron a buscarlo. Empezaron a pensar, no, pues se nos va a ir este profeta, nuestra mina de oro, ¿verdad? Queremos que nos siga sanando, que nos siga dando de comer. Repito, querían hacer ahí, como dice el versículo 15, lo querían hacer rey. Y miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué Jesús se retiró? ¿Por qué se apartó? ¿Por qué no permitió que vinieran y lo levantaran como rey? Porque Jesús no estaba interesado en eso. ¿Sí? Él no estaba interesado en eso. Mucha gente busca a Jesús por lo que Jesús les pueda dar o les dé. Mucha gente busca a Jesucristo para que supla nada más sus necesidades materiales, sus necesidades físicas, que les dé el pan físico, ¿verdad? Que llene sus estómagos, que llene sus vientres, y quieren a un Jesús que nada más cubra sus necesidades físicas terrenales. ¿Y qué hizo Jesús? Pues que Jesús no se los permitió y por eso Él se apartó, se separó de ellos. Es más, si leemos el versículo, si vamos al versículo 26, Jesús con base en esto empieza Él a confrontar a la multitud. Y fíjense lo que les dice en el versículo 26. Porque ya lo buscaron y lo hallaron. Pero dice el 26, dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que ustedes me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Por eso me buscan. 27 dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús comienza a confrontar a esta multitud y les dice, ustedes me siguen no por ni siquiera por las señales que estoy haciendo, ustedes me están siguiendo porque yo estoy saciando sus estómagos. Y no era el objetivo de Jesús. Ser un Jesús social, ¿verdad? Algunos ven a Jesús como el Jesús social, ¿verdad? El que nomás te va a llenar tu estómago. Algunos manejan a Jesucristo, ¿verdad? Como un revolucionario, como si fuera nada más un revolucionario. Pero Jesús no es eso. Jesús no quería que esa multitud nada más lo siguiera para que les diera de comer. No era el objetivo final de nuestro Señor Jesucristo.
nada más darles de comer, llenar sus vientres, sino, Jesús no quería, en pocas palabras, que lo siguieran por lo que Él les daba, sino Jesús quería que lo siguieran por lo que Él era. Amén. ¿Sí me estoy explicando? No nada más por lo que, no sigas a Jesús por lo que te pueda dar, sino siga a Jesús por lo que Él es. Acuérdense que estamos hablando de identificarnos y a eso vamos a llegar en esta tarde, a eso los quiero llevar esta tarde, que tú te puedas identificar realmente con Jesús, que conozcas al Jesús que debes conocer. Fíjense lo que dice en el verso 27, el siguiente versículo, cuando Jesús los empieza a confrontar. Les dice: trabajen pues, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre. El interés de Jesús estaba en que ellos buscaran la vida eterna, no nada más tener su vida en este mundo. Un poquito más adelante, Jesús, como ellos eran israelitas, les empieza a recordar el pasaje de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, donde estuvieron 430 años, y les empezó a recordar que Dios les había llenado el vientre y les había mandado el maná. El maná era un pan que caía del cielo todos los días y que el pueblo de Israel tenía que salir y buscarlo. Ellos estaban en el desierto, camino a la tierra prometida. Estuvieron en ese desierto 40 años, una trayectoria que pudieron haber hecho en menos de un mes. Se tardaron 40 años, ¿por qué? Porque Dios tuvo que tratar en sus corazones, tuvo que cambiar todo lo que ellos habían aprendido en todos esos años, generaciones que pasaron en Egipto, en la cual no conocieron, se olvidaron del Dios de sus padres y que conocieron todos los ídolos de Egipto. Dios tuvo que cambiar su corazón y se tardó 40 años en cambiar su corazón al Señor. Y dentro de ese cambio, porque ellos reclamaron, el pueblo de Israel, diciendo: ¿y ahora qué vamos a comer? Bueno, pues Dios en su misericordia, en su bondad, les empezó a mandar pan del cielo, que era el llamado maná. Y entonces Jesús les hace esa referencia, pero les dice: bueno, ustedes conocen esa historia. Bueno, ese maná, aunque caía del cielo, ese no era el verdadero pan del cielo. ¿Saben por qué? Porque yo soy el verdadero pan del cielo. Jesús les empezó a decir: yo soy el pan de vida. El que verdaderamente, ¿verdad?, viene a mí y cree en mí, nunca tendrá hambre ni sed jamás. En eso estaba interesado en Jesús. Él estaba interesado, nuestro Señor Jesús estaba más interesado en esta multitud, en su vida espiritual, que solamente en su vida eterna, que solamente en su vida terrenal y pasajera. Muchos quieren buscar a un Dios que nada más les dé de comer en este mundo y que sea su Dios de este mundo. Pues no es así con Jesús. Si tú buscas a Jesús solo para que cubra tus necesidades materiales o físicas, pues ¿sabes lo que va a pasar? Que cuando tú tengas esas necesidades suplidas, que las hayas cubierto, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a olvidar de Él, te vas a olvidar de Jesús, porque nada más lo buscaste para que saciara tu necesidad física y no tu necesidad espiritual. Muchos siguen al Jesús de la religión, pero no están identificados con Él. O sea, Jesús quería que esa multitud se identificara con Él. Jesús quería ser, que les estaba demostrando que Él era el pan vivo, pero ellos estaban afanados en creer que Jesús era el pan Bimbo.
Y no es así. Jesús no es el pan Bimbo. Jesús es el pan vivo que bajó del cielo y que nos alimenta y que nos llena, que nos da vida eterna, que levanta nuestra vida. Jesús les dijo, pues miren, sus antepasados comieron ese pan, ¿y qué les pasó? Pues se murieron, están muertos. Pero si me comen a mí, que yo soy el pan vivo, vivirán eternamente. Así les empezó a Jesús a ministrar su palabra para que se identificaran con Él. Pero ¿saben qué pasó? Pues muchos, si no a la gran mayoría, a la gran multitud, se asustaron al escuchar lo que Jesús les estaba diciendo y lo dejaron de seguir, se echaron para atrás. Se asustaron. No solo de la multitud de seguidores, dice que algunos ya eran hasta considerados discípulos. ¿Qué hicieron? Lo abandonaron porque ya no les gustó lo que Jesús les dijo. ¿Sí? Lo abandonaron. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué lo abandonaron? Los sanaba, les daba de comer. ¿Por qué cuando Jesús les habló de lo espiritual, de que Él era el pan vivo, por qué lo abandonaron? ¿Por qué? Porque ellos no tenían identidad con Jesucristo, no estaban identificados todavía con Él. Repito, lo seguían por lo que Jesús les daba y no por lo que Jesús era. Amén. Esto es bien importante porque nosotros tenemos que cuestionar nuestras intenciones y nuestras motivaciones con las cuales estamos siguiendo a Jesús, porque a lo mejor tus intenciones, tus motivaciones están equivocadas y eso hará que nunca te vayas a identificar con Jesús. Te voy a dar 3 puntos importantes con los cuales tú necesitas o necesitamos para identificarnos plenamente con Jesús. En primer lugar, y como ya lo hemos estado diciendo, no sigas a Jesús por lo que te vaya a dar o lo que te dé o lo que quieras que te dé, ¿verdad? Porque mucha gente busca a Dios para que le dé conforme a su voluntad, ¿verdad? No siguen el patrón, el modelo de la oración que Jesús nos enseñó, que dice, Señor, hágase tu voluntad. Más bien muchos oran diciendo, Señor, hágase mi voluntad, o sea, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta. ¿Sí? No busques a Jesús por lo que te vaya a dar o quieras que te dé. Búscalo, más bien síguelo por lo que Él es. Él es el pan de vida eterna. No quieras tú levantar a un Jesús como rey, como lo hizo esta multitud, que lo quería levantar, lo querían candidatear como si fuera un político, nada más. Más bien, busca y reconoce a Jesús, no solo como un rey, sino como el Rey de Reyes. Gloria a Dios. ¿Sí vamos bien? ¿Estamos entendiendo? Mira, claro que Jesús te va a dar muchas cosas y nos va a dar muchas cosas y nos ha dado muchas cosas ya. Nos ha dado el pan físico, nos ha dado el vestido, nos ha dado casa, salud. Pero primero es lo primero. Cristo nos quiere dar vida eterna. Amén. Mira, Jesús tenía o tiene su identidad bien clara. En ese momento la tenía muy clara. No se dejaba guiar por las apariencias. Él sabía que su identidad era de hijo del Dios, de su Padre Dios. Y él no iba a cambiar si lo seguían multitudes, o de plano unos pocos, o de plano nadie. Jesús no iba a cambiar por eso. Muchos querían seguir a Jesús en la carne, pero no en el espíritu.
como dice el versículo 63 que vamos a leer. Vamos a 6:63, quiero que lo leamos. Jesús les dice: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Amén. No quieras seguir a Jesús solamente en la carne como lo hacía la multitud, sino hay que seguirlo en el espíritu. Porque si sigues a Jesús en la carne y no en el espíritu, nunca te vas a identificar con Él. Nunca tendrás una identidad con nuestro Señor Jesucristo. Repito, Jesús no se dejaba guiar por las apariencias. No estaba interesado en que las multitudes lo siguieran, lo hicieran famoso, lo hicieran rey. Jesús no necesitaba eso. Él era ya famoso. Él no era nada más un rey, era rey de reyes. Amén. O sea, Él no necesita de nosotros para que lo entendamos. Él no quería que la multitud lo siguiera nada más por eso. Por eso Él se apartó de ellos y les empezó a hablar más fuerte, más al espíritu, para que entendieran y comprendieran quién era Él. Amén. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, para identificarte con Jesús, tienes que creer en Él y creerle a Él, no en un 30%, no en un 50%, ni un 70%. Tienes que creer en Él y creerle a Él en un 100%. Fíjense lo que dice el versículo 64. Vamos ahí, dice: pero hay algunos de vosotros o de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Jesús conoce quiénes son los que no creen realmente en Él al 100%. Los que dudaban de Él. No creyeron que Jesús era el pan de vida. Se ofendieron cuando Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. Tienen que comer mi carne y tienen que beber mi sangre. Y eso les espantó. Pero no era algo que tuvieron que hacer literalmente. Era una forma espiritual de decírselo. Y se echaron para atrás cuando escucharon una voz que como que no les latió. Cuando escucharon algo: ¿cómo que nos va a dar a comer de su carne y a beber de su sangre? No, nosotros no estamos dispuestos a eso. O sea, no entendieron el mensaje profundo de Jesús. Muchos que habían sido alimentados, que habían sido sanados, aún de la multitud, cuando escucharon eso, le dieron la espalda a Jesús. Ya no anduvieron con Él. ¿Por qué? Repito, no tenían identidad en Jesús, no creían en Él. Para que Cristo te dé identidad tienes que creerle. No es suficiente creer en Dios. La gente, esto muchas veces lo he enseñado. No es suficiente que creas en Dios, es necesario que le creas a Dios. Porque no es lo mismo que lo mismo, ¿no? Como dicen. Para muchos, ¿verdad? Muchos ya no quieren seguir a Jesús por diferentes razones. Yo apunté algunas, ¿verdad? De repente van caminando con Jesús, ¿verdad? Y de repente Jesús le dice: yo soy el pan de vida, tienes que morir a ti mismo, tienes que caminar conmigo, para andar conmigo tienes que andar por la derecha, ¿verdad? Dejar tu pecado. Pero muchos cuando Jesús viene a sus vidas y quiere confrontarlos, entonces la gente empieza a poner excusas y pretextos. Es que no quiero dejar ese pecado.
ese vicio, esa fornicación, ese robo. Yo le decía a un hermano de la iglesia, tienes que dejar ese vicio. No puedes andar caminando con Cristo y seguir en el vicio, en la droga. No, es que me gustan los dos. Me gusta Cristo y me gusta la droga también. Pues no se puede. ¿Sí? No se puede servir a dos amos. Otra razón del por qué ya no quieren mucho seguir a Jesús es que mi prioridad pues es lo material, no es lo espiritual, no es lo eterno. A mí nomás me interesa lo de este mundo. Y entonces muchos dejan de seguir a Jesús. Otros dejan de seguir a Jesús y dicen, ay, es que ya no me gustó la predicación del pastor. Es que nos confronta, nos pide que nos comprometamos, que busquemos más a Dios, como decía nuestra hermana, que busquemos más a Dios en oración, nos confronta, quiere que nos comprometamos. Entonces, hijo, eso como que ya no me está gustando. Así les pasó a esta multitud, de repente algo no les gustó y le dieron la vuelta, se echaron para atrás. Es que, es el que va, es que eso del diezmo, eso de dar ofrendas y diezmos en la iglesia, pues ya no me gusta, ya no me gustó. Es que soy bien tacaño. ¿Cómo darle a Dios? No. ¿Verdad? Siendo que es algo que Dios instituyó en su palabra para probarnos, para bendecirnos. Los únicos bendecidos cuando damos un diezmo, una ofrenda, somos nosotros. Dios nos va a bendecir. Dios nomás nos está probando. Es el impuesto de Dios, si lo quieres ver así, es el impuesto de Dios porque respiras, porque vives, porque tienes salud, porque tienes la bendición de Él. Y Dios no necesita de nuestro dinero, pero la iglesia sí lo necesita. Amén. Bueno, un día hablaremos un poco más de ese tema. Pero muchos se echan atrás por eso. Otros dicen, es que en la iglesia hay muchos hipócritas, ¿verdad? Hipócritas. Sí, pues comenzando por ti. Mira, la iglesia no es para gente perfecta. La iglesia Jesús la instituyó para que gente mala se haga buena. Y como todos éramos malos o somos malos, venimos a la iglesia para que Jesús nos haga buenos, para que Jesús nos transforme por medio de su palabra y de su espíritu. Ahí es donde puede ser transformado. Pero que tú digas que no vas o que te echas para atrás y ya no sigues a Jesús porque todos los demás son hipócritas, pues ¿qué te puedo decir? La iglesia es para los malos que quieren ser buenos y eso lleva un proceso, lleva un tiempo, ¿verdad? Todos tendríamos que tener aquí un letrerito que dijera cristiano en construcción, ¿verdad? Dios me está transformando, me está cambiando. No es de la noche a la mañana, tampoco te quieras tardar toda la vida, ¿verdad?, en cambiar, porque Dios sí te quiere cambiar, de tal manera que es el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Qué otro? Bueno, pues imagínense, tantos esques y tantas justificaciones que podemos poner para no seguir a Jesús. Es que Jesús no viene, es que Jesús, qué sé yo, es que Jesús está tardando. Ese sería el segundo punto. El tercero, para que nosotros podamos adquirir la identidad con Cristo, tenemos que vencer a ese demonio que se llama el demonio de la aceptación. Versículo 67
en el versículo 67, es una palabra que a mí me puede mucho. Fíjense lo que Jesús les dice a sus 12 discípulos. Dijo Jesús, entonces Jesús a los 12, a los que él había llamado y escogido: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿O se quieren ir acaso ustedes también? Imagínense qué tremendo. Jesús les está diciendo a sus 12 discípulos, en ese momento eran discípulos, todavía no eran apóstoles, porque fueron apóstoles ya cuando fueron enviados, cuando Cristo murió, resucitó y ellos fueron enviados. Eso significa la palabra apostelos, apóstol significa enviado, fueron enviados. En ese momento ellos eran discípulos. Hagan de cuenta que la multitud lo dejó de seguir todos, y todavía Jesús con toda autoridad se voltea con sus discípulos y les dice: ¿ustedes se quieren ir? Porque mira, por acá está la puerta. ¿Ustedes también se quieren ir? O sea, no les estaba rogando, Jesús no les estaba diciendo: ay, no se vayan a ir, por favor, no me vayan a dejar aquí solito, ¿sí? No, Jesús no estaba rogándoles, con toda autoridad le estaba diciendo: ¿se quieren ustedes ir? Jesús tenía su identidad bien clara, es lo que quiero que entendamos. Sabía quién era Él. Lo siguieran 5,000, 1,000, 12, 1 o nadie. Jesús no iba a cambiar de ninguna manera su mensaje, sus valores, sus principios, porque sabía quién era Él. Era el Hijo del Dios viviente. Para quedar bien con los demás. Jesús no iba a cambiar. No les iba a decir: no, ¿saben qué? Mejor ya no soy el pan vivo, mejor voy a ser el pan Bimbo, para que entonces ya todos me sigan y sea yo famoso y me hagan rey y ya todo lo que quieran hacer de mí lo hagan. Pues no es así. Aunque lo hubieran, repito, abandonado a sus 12 discípulos, que él había escogido en oración. Una noche pasó en oración y Jesús el día siguiente se levantó y escogió, y también escogió a Judas, ¿sí? Para que se cumpliera la palabra. Jesús no buscaba que solamente lo aceptaran o obtener su aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación es un demonio. Es un demonio en el cual nosotros buscamos ser aprobados por los demás. Ese es un problema que tenemos, que buscamos más la aceptación del mundo que ser aceptados por Jesús, por Dios. No, es que, ¿qué va a decir la gente si voy a la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué va a decir la gente si me ven llegar a la iglesia? ¿O qué van a decir? Que me ven con una Biblia en la mano, ¿sí? Me van a decir aleluya, me van a decir hermanito, me van a decir santurrón, me van a decir religioso. Entonces ya no voy, ya no sigo a Jesús, porque prefiero que me acepte el mundo, los mundanos. ¿Tú prefieres que te acepte un mundano que se va a ir al infierno, un incrédulo, a tú seguir a Jesús, a identificarte con Jesús? ¿Qué palabra tan tremenda, El Señor nos está dando una palabra fuerte el día de hoy. ¿Qué va a decir la gente? ¿Prefieres la aceptación de los mundanos a identificarte con Jesucristo? Por eso Jesús dijo: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga mi voluntad, que esté identificado conmigo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Mira, el buscar ser aceptado por los demás nos lleva a cometer muchos errores. Es más, los más graves errores de la vida que hemos cometido es por querer que los demás nos acepten y no que Dios nos acepte, que Cristo nos acepte. Mira, si quieres ser parte del grupo,
Si quieres ser aceptado por nosotros, tienes que robar, tienes que drogarte, tienes que beber como los machos, ¿verdad? Como los hombres, para que seas aceptado. Sí, no. Si no, para afuera, ¿verdad? Tienes que mentir, tienes que demostrar que puedes no con una, sino con 2 o 3 al mismo tiempo, con 3 muchachas o con 3 hombres, por decirlo. O sea, tienes que ser aceptado por la sociedad. ¿Sí voy bien? Sí, estoy explicando cómo el demonio de la aceptación es terrible. Cristo no quiere nada más aceptación, quiere identidad. Quiere que nos identifiquemos con Él. Líbrate de ese demonio de aceptación que persigue tu vida y que te hace cometer los más graves errores de tu vida. Ese demonio de aceptación puede causar que hasta te pierdas en la vida eterna, que te vayas al mismo infierno por andar buscando, por andar haciéndole caso a ese demonio de la aceptación. Nosotros recibimos la identidad que Cristo nos da cuando lo recibimos en nuestro corazón. Cuando tú haces una oración y recibes a Jesús en tu corazón como tu Señor y tu Salvador, en ese momento Cristo te está dando identidad. La identidad de hijo de Dios. Porque como dice Juan capítulo 1 versículo 12, dice que Dios nos ha dado la potestad, a los que creemos en Jesús nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no nomás por haber nacido del vientre de una madre te vuelves, eres un hijo de Dios, no, porque ese privilegio, esa identidad se perdió en el huerto del Edén cuando Adán y Eva pecaron. Cuando el hombre en sus inicios pecó, perdió esa identidad con Jesús, con Dios. Perdió ese privilegio, para que me explique bien. Amén. Cuando tú aceptas a Cristo, recibes esa identidad de hijo de Dios. Pero, ojo, hay otra identidad que necesitas tú desarrollar una vez que aceptas a Jesús. Y esa identidad es una identidad de discípulo de Cristo. Jesús les dio a los 12 una identidad. Uno se perdió, ¿verdad? Ya sabemos. Pero a los 12 les dio una identidad con Cristo por medio del discipulado, por medio de que ellos se hicieron discípulos. Entonces, la identidad por gracia te la da Jesús cuando lo recibes, pero tú tienes que desarrollar la identidad como discípulo caminando con Cristo, siguiendo a Cristo Jesús. Él te va a dar, tú te vas a ganar esa identidad de discípulo. Pedro se ganó esa identidad de discípulo, aunque fue tentado, aunque lo dejaron, ¿verdad? Pero ellos continuaron siendo discípulos. Se convirtieron en apóstoles, repito. Pedro, Juan, Tomás, todos se tuvieron que desarrollar esa identidad de discípulos. Tú tienes que desarrollar esa identidad de discípulo de Cristo para estar bien identificado con Él. Gloria a Dios. ¿Vamos bien? Mire, vamos a ir concluyendo. Vamos a concluir con esto, porque esta es palabra de Dios. El Señor nos está hablando en este día. En este día de aniversario, Dios nos quiere dar esa identidad. Quiere no nomás dárnosla, sino reafirmarlo para los que ya la tenemos. 1, necesitas identificarte con Jesús, que Él te dé identidad. Necesitamos identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos la identidad de Él. Amén. Reconócelo, no para que adquieras esa identidad, reconócelo no por lo que Él te da o te pueda dar, sino reconócelo por lo que Él es. Amén. Si quieres identidad en Cristo,
síguelo en el espíritu y no lo sigas solamente en la carne, porque así nunca vas a encontrar identidad con Cristo. Créele a Jesús. 4, créele a Jesús al 100%, no menos de eso. No le creas ni un 30, ni un 40, ni un 50. No nomás creas en Jesús, créele a Jesús, cree todo lo que dice. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan de vida y me tienen que comer, pues se refería a eso, que Él es el pan de vida, Él te da vida eterna, es de vida eterna. Él quiere darte vida eterna. Por eso el comer su carne y beber su sangre es simbólico de lo que es tomar la cena del Señor. Aquí la tomamos una vez al mes, ahorita no hemos podido, pero regresando a la iglesia vamos otra vez a tomarla, yo la necesito. Eso es comer su sangre y beber su sangre. 5, no veas solo lo terrenal, pon tus ojos en lo eterno. Mira lo eterno, no nomás mires lo que está aquí abajo en la tierra, ve lo celestial, lo eterno, lo que perdura. Cristo te va a dar su identidad cuando tú lo aceptas en tu corazón. Y desde ese momento que tú lo aceptas, ¿verdad? Tienes que empezarte a ganar la identidad de discípulo. Tendrás tú, esa es tu obligación, es nuestra obligación, construir nuestra identidad como discípulos de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Como leímos en Juan 1:12, Cristo nos ofrece la identidad de ser hijos de Dios. Gloria a Dios, ¿estamos bien? Mira, Cristo ni siquiera, no solo te da una identidad de hijo de Dios, te da una identidad celestial. Vamos a leer ahí en Filipenses 3:20. ¿Qué dice acerca de la identidad celestial? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nuestra identidad es una identidad celestial. Tenemos una ciudadanía celestial. Somos ciudadanos celestiales. Mira, yo me emociono mucho más cuando sé que soy un ciudadano allá de los cielos que ser un ciudadano aquí de la tierra, de ser mexicano. Pues qué bueno, amo a mi país, respeto a mi país, ¿verdad? Hago lo que el gobierno me pide, pago mis impuestos, ¿verdad? Me gusta cuando la selección de fútbol de México gana, me emociona. Pero me emociona más el hecho de que soy ciudadano celestial. O sea, mi identidad está allá arriba. ¿Sí me explico? Esta es una identidad, si quiero verlo así, la de mexicano como pasajera. Porque dice la Escritura, escribió el apóstol Pablo, y dice, ya no hay judío, ya no hay griego. Amén. Ahora tenemos que Jesús nos ha dado una identidad celestial. Allá de arriba, somos de allá arriba. Aunque no te la creas. ¿Sí? Gloria a Dios, peregrinos somos en esta tierra. Y para terminar, hermanos, amigos que nos escuchan, te voy a comentar que actualmente en el mundo hay un plan maligno, malévolo, diabólico, en el que se está buscando que a todos los 7.700 millones de habitantes del planeta se les dé una identidad, que sean identificados. ¿Sí? Fíjense, somos 7.700 millones de habitantes en el mundo. Y el mundo ahorita lo que quiere, hay un plan en este mundo que quieren a todos darle una identidad. Quieren identificarlos, pero aquí en este mundo. Quieren darle una identificación digital, ¿verdad? Quieren ponerle un ID. Hay un plan que se llama ID o ID 2020, en el cual se está buscando que al mundo, que todo el mundo esté identificado, se le dé una identidad.
Y con esa identidad, ¿qué es lo que quieren en este mundo? Quieren identificarte para controlarte, para imponer e implantar una identidad, una marca te quieren poner, que eres parte de este mundo y no eres parte de Dios. Eso es lo que busca este mundo en la actualidad. Quieren identificarte con el Dios de este mundo que se llama Satanás, la serpiente antigua, el engañador, la bestia, el anticristo, como quieras llamarle. El falso profeta, como quieres llamarle. Te quieren meter esa identificación, te quieren dar esa identidad. Por eso yo te invito, y con esto termino, te invito a que aceptes la identidad que Cristo Jesús quiere dar a tu vida. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, en tu vida, Él te da una identidad. Él pone un sello de identidad en tu vida, en tu corazón, que se llama el Espíritu Santo. Y con ese Espíritu Santo en tu vida va a hacer que tú te identifiques con Él, que crezcas como un discípulo y no lo abandones por cualquier justificación, engaño o mentira. Que no te vuelvas atrás como se volvió toda esa multitud de miles, esos que fueron sanados, que fueron alimentados, más adelante estaban gritando: crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque no tenían identidad con nuestro Señor Jesucristo. No te identifiques con el maligno, con el diablo, con Satanás, con el Dios de este mundo. Identifícate mejor con nuestro Señor Jesús, con el Creador, con el Dios creador de los cielos y de la tierra. Esa es mi invitación que te hago el día de hoy. Identifícate con Cristo, te conviene más. No te vayas por la fácil de la aceptación. Amén. Gloria a Dios. Quiero que hagas una oración. Vamos a hacer una oración. Yo te voy a guiar a una oración para que tú te identifiques con Cristo, para que lo conozcas. Yo siento al Espíritu de Dios en esta mañana, en este día. El Espíritu Santo nos está hablando y quiere que te identifiques con Él. Amén. Si quieres identificarte con Jesús, haz esta oración, que yo te voy a guiar, te voy a dirigir. Recibe a Jesús primero como tu Salvador, como tu Señor. Pídele que quieres identificarte con Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante ti en esta mañana para darte gracias por esta bendita palabra que tú me das, por esta exhortación que tú me estás haciendo, por esta invitación. Yo quiero recibirte, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Quiero que tú me des esa identidad que yo necesito. Yo quiero seguirte. Quiero esa identidad para ser salvo. Quiero esa identidad de ser hecho hijo de Dios. Quiero esa identidad que venga a mi vida en este día. Te quiero dar gracias, recibo esta identidad. Y si yo ya te recibí, si yo ya te acepté, Señor, quiero que esa identidad como discípulo en mi vida crezca todos los días, cada día más y más. Te agradezco, Señor, por esta identidad que tú me das, y a ti te doy toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, me identifico contigo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Dios, Jesús. Te amo. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por este tiempo. Estamos celebrando 6 años en la iglesia y con esto vamos a cerrar la transmisión en vivo y ya saben, la iglesia continuamos con nuestra reunión. Que Dios los bendiga y que se identifiquen con Cristo. Amén.